en petróleo y producen los combustibles que consumen. Nuestro país, por el mal gobierno, por el fracaso de la llamada, conozcan ustedes y a través de ustedes, todos los ciudadanos, lo que sucede sobre la producción de las gasolinas. Como fue un fracaso la llamada reforma energética, estamos importando, porque fue un fracaso la política neoliberal y sobre todo la llamada reforma energética. Y desgraciadamente estamos importando 600,000 barriles diarios en el país. Entonces, ¿qué fue pasando? Incluso esto se agravó con la llamada reforma energética. Empezamos a producir lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada reforma energética, y como premio les daban, saquearon y crearon todo un andamiaje con ese propósito. Parte de ese andamiaje fue la llamada reforma energética, que resultó un rotundo fracaso. Todo esto que crearon de las comisiones, organismos reguladores en el sector energético, todo lo que produjo la llamada reforma energética. Entonces, no tengo pensado nada. Afortunadamente, como una persona que promovió, impulsó, ejecutó la llamada reforma energética, que resultó un fracaso, va a seguir trabajando con nosotros. Y algún día inviertan como ofrecieron y que extraigan petróleo, porque hasta ahora no ha habido nada. Engañaron, dijeron que con la llamada reforma energética, como aquí se mencionó, íbamos a estar. Vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. No se puede decir que fue una buena decisión para el país, para la nación, la llamada reforma energética. Es más, aumentaron los precios. Acabarlas en siglos de saqueo. Yo les decía que en el caso del petróleo, con la llamada reforma energética, por más que se apuraron a saquear. ¿Por qué vamos a sacar adelante al país a pesar de los pesares? Porque hay muchos recursos naturales todavía. A pesar de la llamada reforma energética, solo pudieron entregar el 20% de todo. De 4 años a la fecha.
porque hace exactamente 4 años que se aprobó la reforma energética, la mal llamada reforma energética. La producción entonces era... Los tecnócratas corruptos que malgobernaban el país impulsaron la mal llamada reforma energética. La Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es un subsidio. En eso consistió la llamada reforma energética. O sea, querían acabar con la Comisión Federal. Les hablaba yo la vez pasada de los contratos. Tenemos empleos, pero no destruir la naturaleza. Ese es el equilibrio. ¿Algún plan para transicionar, para la llamada transición energética? También, como ya se está implementando en Europa. También, es producir petróleo, es extraer petróleo, porque nos dejaron una crisis en la producción de petróleo. Se cayó la producción con la mal llamada. Arriba de más de 250 millones de dólares. Esto en la economía del Carmen, que fue el municipio más colapsado con la mal llamada reforma energética, hace y deja marginados a las demás empresas que están intentando participar. Ustedes ya tienen los antecedentes de cómo resultó un fracaso la llamada reforma energética, cómo mintieron, engañaron. Este año empiezan a extraer petróleo. Lo destaco porque se dieron 107 contratos con la llamada reforma energética y la mayoría de las empresas no están invirtiendo. Electricidad, caso de Pemex, se estaba cayendo la producción cuando aprobaron la llamada reforma energética. En los considerandos de las leyes decían que para este tiempo íbamos a... Y aquí abro un paréntesis para decir que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron darle ventaja a las empresas particulares. A lo que voy es que si ustedes revisan los planes a partir de la llamada reforma energética, si continuábamos al inicio, que hasta aquí lo planteé de que era el colmo, de que por primera vez en muchos años, lo cual demostraba que la llamada reforma energética fue un rotundo fracaso, ejemplifica el problema y el porqué del fracaso de la llamada reforma energética. Es que durante todo el periodo neoliberal, en vez muy puntualmente señalar que fue un fracaso la mal llamada reforma energética, un rotundo fracaso. Que no íbamos a modificar las leyes para revertir la llamada reforma energética, aún
a reformar la Constitución para darle marcha atrás a la llamada reforma energética. Sencillamente vamos a que haya piso parejo, pues entregar contratos, concesiones a particulares. Con la llamada reforma energética llegaron a entregar el 20% del potencial. De 1.735.000 barriles que se extrayeron ayer, solo 10.000 son extraídos por buenas las preguntas. Una, que se respetan los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética, 110 contratos. Engañaron el 2018, como aquí se ha dicho, comenzó la declinación en la producción del petróleo, que se agravó con la aplicación de la llamada reforma energética aprobada en 2014. Basta. Reitero que no vamos a modificar el marco legal para revocar los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética. No lo haremos porque ahora petrolera que aplicaron, y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética. Habían hecho la estimación. Se entregaron estos contratos a particulares con la llamada reforma energética, y según esos contratos, y así lo dijeron, engañando a todo el pueblo, Comisión Reguladora de Energía. Esto es producto de la llamada reforma energética que se hizo para privatizar Pemex y destacadamente empresas españolas. Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada reforma energética y después de la planta de fertilizante que se compró durante las negociaciones de la llamada reforma energética, de acuerdo a avalúos, en $200 millones a esclarecer cosas, porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada reforma energética. Nos vendieron la idea y el colmo es que se compró la llamada reforma energética. Sobornaron a legisladores para que aprobaran, levantaran el dedo, levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética. ¿Cómo le entregaban dinero? Julio
llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende progresivamente. La siguiente. Baja California Sur, aquí tenemos una antes, Baja California Sur. Baja California Sur. Tuvo 2 periodos, uno de rápido crecimiento, después durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Logramos algunas cosas, otras no. No pudimos detener la privatización o la llamada reforma energética, que desplomó por completo la producción de petróleo, sobre todo a partir de la aprobación de la llamada reforma energética, que ya sabemos ahora con lo del caso Lozoya. Pacto contra México, pues fue toda la entrega de sobornos para votar a favor de la llamada reforma energética, maiciaron a diestra y siniestra en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agro anterior, cuando, como ha quedado de manifiesto, luego de entrega de sobornos, se aprobó la llamada reforma energética. Y en ese entonces se solicitó una consulta. El modus operandi durante el neoliberalismo fue la creación de estos órganos autónomos. Lo que hicieron con la llamada reforma energética, crear órganos autónomos para todo. En Reforma, me acuerdo cuando se intensificó la represión contra los maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma energética, y convocamos para defender a los maestros, para comprar votos en el Congreso y que se aprobara la llamada reforma energética. Entonces, antes no era esa la intención. La llamada reforma energética la hicieron para terminar de destruir a Pemex, pensando en la gente, porque en todo el periodo neoliberal y sobre todo a partir de que se aprobó la llamada reforma energética, se incrementaron los precios de las gasolinas. Toda la gente que vive en esta región del país. Pero en el caso de que el marco legal no nos alcance, porque con la llamada reforma energética dejaron todo completamente a favor, que todo fue pues un engaño, una mentira, que no sirvió la llamada reforma energética, que a lo mejor ayudó a quienes recibieron y no van a aumentar, porque si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética, que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, económica y financiera igual. Todos esos organismos reguladores que crearon con la llamada reforma energética, todos
8, 10 años. Y así se repartían todo el presupuesto. Bueno, hay hasta una denuncia de que para aprobar la llamada reforma energética sobornaron a legisladores. Que se produce en el país es generada por empresas particulares. Todo esto pues se agravó con la llamada reforma energética. Entonces empezaron a dominar. Si podemos ahorrar, claro, vamos al debate. Si les hablo de los organismos que crearon con la llamada reforma energética, es increíble. Como la zona petrolera y quedó el 80%. Y en ese 20% se entregaron 107 contratos. Y eso fue la llamada reforma. Viene la política neoliberal y vuelven a la entrega. Empiezan, ¿no?, con la llamada reforma. Porque en esencia eso fue lo que buscaba y propició la llamada reforma energética. Inventando nada. Vean qué pasaba antes de que llegáramos al gobierno. A partir de que aprobaron la llamada reforma energética y que profundizaron en la para el pueblo de México. 2. Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para eléctrica. Pues resulta que sí tienen que ver, porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía, esto no lo sabía la gente, no lo sabía el pueblo. Tiene que ver con la llamada reforma energética. Nunca explicaron en qué consistía la energética, los cambios en la Constitución, sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética, fundamentalmente para evitar el contrabando, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética que se aprobó, no lo olvidemos, porque no le en la generación de electricidad. Reitero que la política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, pero no entregar hidrocarburos para tener más control, porque en la pasada administración, a partir de la llamada reforma energética, administrativos de las aduanas y hasta el momento no ha habido pues castigos para estas personas. ¿Cómo va esta limpia en las aduanas, presidente? Sí, con la llamada reforma energética, lo expliqué aquí en una ocasión, se
entregaron por ejemplo todo esto que se sabe de los sobornos, de cómo compraron los votos para la aprobación de la llamada reforma energética. Y no estoy levantando contrabando en la comercialización o distribución de las gasolinas. Es lo único que estamos regulando de la llamada reforma energética. Se mantienen los contratos que se suscribieron, se ocultaba. Tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma energética. Entonces, ¿qué es lo que ahora a las líneas de alta tensión que no sucedía? Si esto tiene que ver a partir o empieza a proliferar a partir de la llamada reforma energética. Estoy hablando de las grandes empresas, no del diablito. Estamos hablando de las que se sobornó con dinero de Pemex a legisladores para que aprobaran la llamada reforma energética. Para cooptar y obtener reformas, como quedó de manifiesto en la aprobación de la llamada reforma energética, que sobornaron a legisladores. Esos moches lograban entregar la industria eléctrica nacional a particulares, a extranjeros. La llamada reforma energética a legisladores para que votaran por la llamada reforma energética, por la privatización del sector energético. Entonces, era pues una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación. No, hicieron todo esto, toda la llamada reforma energética, y montaron todos estos aparatos supuestamente. Resolvió que era improcedente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si quería la llamada reforma energética o no, y declararon en la Suprema Corte que no procedía la consulta. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética se solicitó una consulta, nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto. La llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó el levante, que es toda una enseñanza. ¿Cómo aprobaron la llamada reforma energética? Porque lo que dice el de clase media, que lo que pagan las grandes empresas de tarifa por la luz, por la llamada reforma energética, que les dio subsidios y apoyos a las. Al contrario, se perjudica. Eso ya
lo padecimos. Llevaron a cabo la llamada reforma energética y en vez de bajar los precios, los privadas de utilidad compartida. Bueno, para eso fue la llamada reforma energética. Entregaron 750,000 que se producen, 40,000 con los contratos de la llamada reforma energética. Muchísimo dinero, una vil especulación. Eso fue la llamada reforma energética. ¿No es un fraude? ¿No mintieron? Y todos los medios de información apoyando la llamada reforma energética. Me acuerdo que cuando Calderón había unos mensajes. Abra sus puertas, dé curso a los trámites precisamente para propiciar este ánimo de competencia. Sí, mire, todas estas comisiones se crearon a partir de la llamada reforma energética. Como no les dio tiempo de consumar y estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar. Durante muchos años por el Estado mexicano y que debía de ser administrada por la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la mal llamada reforma energética le quitó esa facultad a la Comisión Federal de Electricidad, que a partir de ahora… Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también. Pues a raíz de la mal llamada reforma energética crearon una figura que se llama… El caso de la Comisión Federal de Electricidad, o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas, porque lo que hicieron con la llamada reforma energética, incluso desde Salinas, tenemos posibilidad de informar. Con esta reforma eléctrica, pues se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente no supo. Vamos a poder arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo con la llamada reforma energética en el caso del petróleo. Hace poco, sí, hasta me gustaría, el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera. Para cumplir ese compromiso ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética para favorecer a empresas. El porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada
reforma energética. Sobre este tema es muy bueno el debate. Decía yo hace unos días que se omitió el debate cuando la llamada reforma energética no se le informó a la gente, no sabía el pueblo. Violaciones a la ley, aún que fueron beneficiadas con la llamada reforma energética y se les dieron privilegios. Además de eso, de la candidatura de Aldana, que no puede ser candidato por ser de confianza por su participación en Pemex Gate y por participar también en la mal llamada reforma energética, al igual que César Pecero, que son traidores a la patria y no les ha importado lesionar la fuente de trabajo. Haciendo foros, porque nos interesa que la gente se informe de qué se trata. Cuando llevaron a cabo la llamada reforma energética, la gente no supo nada. Para beneficio del pueblo. Todas se hicieron para beneficio de las minorías. La llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal. También otro tema, ¿no? Sobre todo para justificar lo de la llamada reforma energética, ¿no? De que la Comisión Federal produce energía. Una polémica porque consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, durante el periodo neoliberal. Llegaron a dar dinero a los diputados para que aprobaran la llamada reforma energética o de pillaje, incluso hasta sobornaron a legisladores, les dieron dinero para que aprobaran la llamada reforma energética. Bueno, el tiempo entregando las zonas petroleras a particulares. No olvidemos que la llamada reforma energética consistió en entregar 110 contratos, las acciones a otras empresas. No invirtieron nada, engañaron. Eso fue la llamada reforma energética. Afortunadamente, lo que entregaron significó eléctricas que tienen cada una en promedio 6 turbinas, y ustedes deben de saber que por la llamada reforma energética y para darle preferencia a las empresas eléctricas extranjeras, y todas las reformas del periodo neoliberal las votaron la llamada reforma energética. No se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética. Ayer decía un ministro, lo poco, el ejemplo de las hidroeléctricas, que en la ley tramposa de la llamada reforma energética que se aprobó
y está demostrado. Solo hay 2 produciendo y han transcurrido 6 años de la llamada reforma energética. Y ni modo que actuemos cancelando los contratos. Que recibió órdenes para darle dinero a un dirigente de un partido para lograr los votos de la llamada reforma energética. Pues porque ya venían los carros eléctricos. Esto me recuerda lo que hicieron cuando la llamada reforma energética, que engañaron a la gente a hacer su agosto. Les recuerdo, y esto es importante que se sepa, cuando aprobaron la llamada reforma energética, empezaron a entregar magisterial, nombre humilde, lo detienen cuando querían imponer la llamada reforma energética, educativa de 20, 30 años, que les entregaron las concesiones después de la llamada reforma energética, y no hay ningún, no incluye a los particulares. Acuérdense ustedes de que se entregaron 110 contratos con la llamada reforma energética y que con eso íbamos a producir parte de esto. Tenemos 60,000 barriles, que son los contratos. Eso es lo único que ha dado la llamada reforma energética, y aún así respetamos los contratos. No hemos cancelado ninguno. 110 contratos. Como dicen arbitrarios, pues si hubiésemos cancelado todos los convenios o los contratos que hicieron con la llamada reforma energética para la explotación petrolera. Se entregaron 110 contratos. Imagínense el engaño, la mentira de que con la llamada reforma energética lo mismo. Fue una infamia el engañar de que con la llamada reforma energética iba a llegar la inversión extranjera. Siempre han recurrido a eso. Con la llamada reforma energética se hizo lo mismo. Acuérdense de aquella campaña, tenemos un tesoro para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética. Y ahora están empecinados en seguir consolidando la llamada reforma energética. Bloques de los que entregaron con la privatización del petróleo, con la llamada reforma energética. Les tocó un bloque, ni siquiera tardaron mucho, lo vendieron
hicieron, se agotaron. Les decía yo que cuando llevan a cabo la llamada reforma energética y empiezan a entrar las franquicias de las petroleras a la Constitución, para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética.